Bueno, y esa es la pregunta que surge a partir de una carta que distintos infectólogos que trabajan en el sistema sanitario de nuestra ciudad enviaron en las últimas horas al municipio. Volver a fase 1 es uno de los consejos. Vamos a empezar a conocer en algún detalle lo que plantearon estos infectólogos, muchos de los cuales han hablado incluso en esta pantalla en estos últimos días, ¿sí? Planteando cuál es la situación de Bahía Blanca. Bueno, en esta carta que le enviaron a las autoridades municipales se manifestaron profundamente preocupados y plantearon que en breve, si siguen esta cantidad de contagios por día y se sigue incrementando como viene sucediendo ahora, los hospitales en algún momento van a estar saturados. Por eso es la preocupación que por estas horas plantearon estos infectólogos, que pidieron a las autoridades sanitarias tomar acciones desde el punto de vista sanitario más agresivas que las que se están tomando hasta ahora y también trabajar afuera de los hospitales, es decir, no esperar a que los enfermos lleguen con síntomas a los hospitales, sino salir a buscar a las personas que pueden llegar a tener el virus. Por eso plantearon 3 ejes de acción, 3 ejes para trabajar, cómo abordar la problemática para evitar que estos contagios se sigan desarrollando de esta manera y evitar que en algún momento los hospitales puedan colapsar. Primero, uno de los ejes de acción, que las unidades sanitarias que hoy en día funcionan en algunos casos como centros respiratorios, se conviertan directamente en centros de vigilancia respiratoria y que se permita que en esos lugares se realicen los estudios de PCR, los estudios que determinan si una persona es positiva o no de coronavirus. Este es uno de los ejes. El otro de los ejes que plantearon en esta carta que le hicieron llegar al intendente es dividir la ciudad en 2 zonas y derivar los pacientes según la cercanía a uno que tenga como referencia al hospital municipal y al otro sector de la ciudad que tenga como referencia al Hospital Pena. Los 2 hospitales públicos de nuestra ciudad, claramente separados geográficamente, bueno, dividir, partir la ciudad en 2, una con injerencia del municipal, otra con injerencia del Pena. Y el tercero de los aspectos, que es con el cual nosotros hacíamos referencia cuando comenzábamos a hablar esto, tiene que ver con las medidas de restricción de circulación, que la gente no siga circulando como lo está haciendo ahora. Si hoy uno sale a la calle, hoy justo no porque es feriado, pero cualquiera de estos días uno sale a la calle, va a encontrarse con que hay mucho movimiento en la ciudad. Por eso el siguiente dato que tenemos refleja esta preocupación. ¿Volver a fase 1? Bueno, es una de las posibilidades porque, dicen los infectólogos, permitiría frenar la aparición de casos nuevos como viene sucediendo hasta ahora. Permitiría que esta escalada de contagios que se está dando hoy en día en nuestra ciudad se frene. Para conocer más detalles de esta carta tenemos en línea a una de las infectólogas que participó de este escrito que le enviaron al intendente. Justamente ella trabaja en uno de los hospitales públicos de la ciudad, el Hospital Pena, es la doctora Laura Giordano. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Es así? ¿Ustedes piensan que hoy hay mucha gente circulando y que habría que volver para atrás? Sí, pensamos que es uno de los, como bien vos lo dijiste recién, es uno de los ejes para llegar a alguna solución del problema. Yo los escuchaba hace un ratito y escuchaba que ustedes decían, bueno, la verdad que ahora la mayor parte de la gente que está concurriendo a los hospitales o que está infectada son gente joven que no requiere hospitalización, con cuadros leves en general. Pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos que esa gente, y no vamos a buscar esa gente que tiene síntomas leves y que probablemente esos síntomas son tan leves que no busque ayuda médica, esa gente en algún momento, la cadena de contagios va a continuar y va a empezar a involucrar gente, convivientes, contactos, que sí tienen factores de riesgo para complicarse, ¿no? Es por eso que una de las cosas que nosotros pensamos es que hay que ir a buscar a esa gente activamente, esa gente que tiene síntomas leves, que por ahí no los obligan o no los hacen sospechar que está frente al cuadro de coronavirus, testearlos, aislarlos, testear los contactos, aislar los contactos, en fin, tratar de cortar la cadena de contagios antes de que se involucre la gente que realmente puede llegar a saturar el sistema de salud. ¿Cómo ¿Sí? se sale Entonces, a buscar activamente? ¿Haciendo testeos masivos? ¿Cómo se busca a esa gente no, que puede llegar a tener el virus? los testeos se hacen en base a lo que hay que buscar es la gente sintomática, sintomática leve. Se hacen grupos de personas que salen activamente a los barrios, ¿sí? A un sector definido, y se buscan la gente que tiene síntomas leves. Y esa gente que tiene síntomas leves se testea en el mismo lugar
se toman medidas de acuerdo a estos síntomas y de aislamiento y de búsqueda de contactos y así se va tratando de tratar de cortar la cadena. Uh-huh. ¿Hoy en día no se están haciendo entonces la cantidad de testeos que deberían? No, no se están haciendo. Se empezaron a hacer al principio de la semana más testeos porque se empezó a capacitar la gente que está en las salas periféricas, que fue, creo que una de las cosas que logramos con esta carta que mandamos a las autoridades de salud, porque nosotros pensábamos, ya hay una estructura de salas que se podría aprovechar, si bien no hay bioquímicos, pero se puede capacitar a otras personas, a otro personal de salud, como los médicos, para tomar los hisopados y de esa forma aumentar la cantidad de puntos de testeo, no solamente en los hospitales o en los laboratorios privados. Uh-huh. Ustedes más allá, en esta carta que enviaron las autoridades, más allá de hablar de la necesidad de salir a buscar, como bien estaba planteando, también hablaban de tomar mayores medidas restrictivas, de restringir la circulación. ¿Una de las opciones es volver a fase 1? Hola. Y ¿se escucha? Ahora sí, ahí la estamos escuchando. Justo estoy recibiendo una llamada. La llamada sería, digamos, la parte de la solución sería empezar a limitar los contactos sociales, ¿no? Porque claramente las personas que vemos se contagiaron en eventos sociales con reuniones familiares, reuniones con amigos, y hay que empezar a limitar la circulación de gente. Hay que limitar las salidas de la gente a hacer deporte, porque lamentablemente no es que salgan, no solamente salen a correr, sino que uno ve en el parque rondas de gente que se juntan a compartir un momento. Ya no digo tomar mate porque sería una barbaridad, pero no pueden respetar las medidas de aislamiento social. Entonces creemos que, y esto no es una creencia, sino que es lo que opinan los expertos de todo en el país, que además de aumentar los testeos, poner en funcionamiento la SUGMA, deberíamos reforzar las medidas de aislamiento, y si esto implica volver a fase 1, volver a fase 1, al menos por un tiempo limitado. En estos días atrás se barajó esa posibilidad. De hecho, en algún momento el rumor fue muy fuerte de que Bahía retrocedería de fase. Sin embargo, se decidió mantener la situación como está hoy, con la salida de la gente a pasear, a hacer actividad física, con toda la gente que está saliendo a trabajar. ¿Ustedes notan que hay mucha circulación en Bahía? Sí, claramente, digamos, estos son los resultados de los números que ustedes estaban hablando recién. Esto no es algo que suponemos nosotros ni que decimos nosotros, es algo que se ve en los resultados. La gente se empezaron a abrir un montón de cosas, se empezó a permitir un montón de cosas, la gente, no todo el mundo, porque hay un montón de gente que está realmente respetando la cuarentena, pero hay un montón de gente que no la respeta, por ahí lo interpreta esta apertura como que se pueden empezar se permitían otra serie de actividades sociales que no estaban permitidas, y los resultados son los que estamos viendo. Esto hay que limitarlo porque ya les digo, hoy por hoy los números son, la mayor cantidad de gente afectada son jóvenes, pero esto va a terminar afectando a poblaciones de mayor riesgo y saturando los hospitales. Es claro el mensaje, y quiero para cerrar la nota, pensando que hoy estamos comenzando un fin de semana largo, ¿cuál es el consejo, cuál es el mensaje para la gente que está del otro lado de la pantalla? El mensaje es que aprovechemos este fin de semana para quedarnos en nuestra casa, no nos juntemos con los familiares, ya va a haber tiempo, no falta mucho, esto se va a terminar cuando termine la época de frío, pero si no nos cuidamos vamos a terminar ingresando a una cuarentena obligada, porque vamos a tener que cerrar todo porque se va a contagiar todo el mundo, una cuarentena indefinida que va a ser mucho peor que si podemos planificar las cosas. Entonces, mi pedido es que básicamente respetemos las medidas de aislamiento social. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, no.